Si te dijera que en México hay mansiones con escaleras de mármol italiano, candelabros de cristal cortado, jardines con fuentes de cantera labrada y salones donde cabrían departamentos completos de la Roma Norte y que llevan años abandonadas, vacías, con las puertas abiertas, los techos cayéndose, las enredaderas metiéndose por las ventanas y nadie, absolutamente nadie, reclamándolas. Mansiones que costaron fortunas construir y que hoy se pudren en silencio mientras el monte se las va tragando como si la naturaleza estuviera cobrándole a alguien una deuda pendiente. No estoy hablando de casas viejas que alguien dejó cuando se mudó a otra colonia. Estoy hablando de residencias que en su época fueron las más impresionantes de su región, donde vivieron familias que controlaban minas, haciendas, fábricas y destinos políticos enteros. Mansiones donde se celebraron bailes con orquesta, donde se firmaron acuerdos que cambiaron estados y donde la riqueza era tan visible que los muros mismos parecían sudar dinero. Hoy esos muros sudan humedad y los únicos que bailan ahí son los escorpiones. Suena a historia de fantasmas inventada para turistas con cámara de celular y ganas de asustarse, ¿verdad? Pues no. Estas mansiones existen, son reales, puedes verlas con tus propios ojos y sabes dónde buscar. Y las razones por las que están abandonadas son más extrañas, más trágicas y más mexicanas que cualquier leyenda de aparecidos. Apoya el canal o sigue viendo casas en venta que nunca vas a poder pagar mientras estas mansiones se regalan al olvido sin que nadie las quiera. Es broma, suscríbete. Antes de arrancar con la lista, necesito explicar algo que va a dar contexto a todo lo que viene. México tiene una relación complicada con sus propiedades abandonadas. En muchos países, una mansión abandonada se subasta, se vende o el gobierno la confisca y le da uso público. En México el proceso es tan burocráticamente enredado, tan legalmente pantanoso y tan políticamente delicado que propiedades valuadas en millones de pesos pueden pasar décadas en el limbo sin que nadie las toque. Y el resultado es el mismo en todos los casos. Mansiones espectaculares pudriéndose mientras los abogados cobran por hora y el tiempo cobra con humedad, termitas y gravedad. Vamos con el número 12, la mansión Trullet, Acapulco, Guerrero, el palacio del diamantista que el mar se niega a soltar. En la zona de las brisas, donde Acapulco guarda sus secretos más caros detrás de muros altos y bugambilias, hay una mansión que durante décadas fue referencia de opulencia en un puerto que se especializaba en opulencia. La mansión Trullet fue construida en los años dorados de Acapulco, cuando el puerto era destino de estrellas de Hollywood, presidentes y magnates internacionales que competían por tener la casa más espectacular de la bahía. La propiedad está en un acantilado con vista directa al Pacífico, con acceso privado a una caleta donde el agua entra entre las rocas, creando una piscina natural que los arquitectos integraron al diseño de la casa, como si el océano fuera una amenidad más del inmueble. La construcción es de varios niveles que descienden por la roca del acantilado, con terrazas escalonadas, jardines tropicales que en su época tenían especies traídas de Asia y una alberca de borde infinito que se funde visualmente con el mar, creando la ilusión de que nadar ahí es nadar en el océano mismo. Lo que hoy ves cuando te acercas es diferente. La vegetación tropical se apoderó de los jardines con una voracidad que convirtió el diseño paisajístico original en selva urbana. Las bugambilias, que fueron ornamento decorativo, ahora son estructura invasiva que cubre fachadas completas. O las terrazas tienen grietas donde crecen raíces que levantan el mármol como si la tierra rechazara el lujo que le pusieron encima. Las ventanas sin vidrio son marcos vacíos donde el viento del Pacífico entra y sale como si la casa fuera cueva elegante con pretensiones de arquitectura. La historia de por qué está abandonada tiene versiones que cambian según a quien le preguntes. Los vecinos dicen que el dueño original murió sin testamento claro y que los herederos llevan décadas sin ponerse de acuerdo. Otros dicen que la propiedad tiene problemas de escrituración porque el terreno del acantilado tiene una franja que pertenece a zona federal marítima y que nadie ha podido resolver la situación legal. Y hay quien dice que simplemente la familia se fue cuando Acapulco dejó de ser lo que era y que nadie quiso hacerse cargo de una mansión en un puerto que pasó de la alfombra roja a la nota roja en menos de una generación. Lo que nadie discute es que la casa sigue ahí,
resistiendo al salitre, al abandono y al paso del tiempo con la dignidad obstinada de las construcciones que fueron hechas para impresionar y que siguen impresionando incluso en ruinas. Número 11. La Hacienda de Jaral de Berrio, San Luis Potosí. La hacienda más grande de México que nadie puede salvar. Jaral de Berrio no es mansión, es ciudad privada. Fue la hacienda más grande de todo México durante el Porfiriato, con una extensión territorial que superaba los 600,000 hectáreas, más grande que algunos países europeos. El casco de la hacienda, que es la parte construida donde vivía la familia propietaria, es un complejo arquitectónico de dimensiones absurdas que incluye capilla privada con órgano tubular, teatro, plaza de toros, jardines diseñados al estilo de Versalles y una casa principal con salones donde los techos alcanzan los 8 metros de altura y donde los pisos son de mármol importado de Carrara. La familia que la construyó, los Moncada, y después los Rincón Gallardo, acumuló una fortuna agrícola y ganadera que les permitió vivir con un nivel de lujo que rivalizaba con la aristocracia europea. Cuando la revolución llegó al altiplano potosino, la familia huyó y la hacienda fue repartida entre ejidatarios que no tenían ni los recursos ni la necesidad de mantener un teatro privado con palcos de terciopelo rojo. Lo que ves hoy en Jaral de Berrio, es la contradicción más visual que México puede ofrecer. Salones con restos de pintura mural francesa junto a establos donde los ejidatarios guardan sus vacas. Columnas de cantera talladas sosteniendo techos de lámina que alguien puso cuando el techo original se cayó. Jardines que fueron versallescos ahora son milpas donde crece maíz entre las fuentes secas y las bancas de piedra labrada. Suscríbete si te está doliendo lo que le hicimos a estos lugares, porque la lista va a doler más conforme avancemos. La restauración de Jaral de Berrio costaría cientos de millones de pesos y nadie sabe quién debería pagarlos. El INAH la tiene catalogada como monumento histórico, pero no tiene presupuesto para restaurarla. El gobierno estatal ha hecho promesas cada sexenio que se disuelven como las promesas de todos los sexenios. Los ejidatarios que viven en la propiedad no tienen recursos ni incentivos para restaurar algo que para ellos no es monumento sino hogar. Y un hogar se arregla con lo que hay, no con lo que debería haber. Jaral de Berrio se está cayendo a cámara lenta y todo México está mirando sin hacer nada, que es la forma más mexicana de lidiar con el patrimonio que heredamos y que no sabemos si conservar o dejar morir. Número 10. La Mansión de los Portales, Orizaba, Veracruz. El Palacio de Hierro que la humedad conquistó. Orizaba tiene un patrimonio arquitectónico del Porfiriato que en cualquier país europeo sería tesoro protegido y restaurado con fondos públicos y orgullo nacional. En México es colección de edificios deteriorándose a velocidad tropical mientras la humedad veracruzana hace lo que mejor sabe hacer: pudrir todo lo que el ser humano construye y no mantiene. La mansión de la que hablo está en la zona de los Portales del centro histórico, construida a finales del siglo XIX con una estructura de hierro importado que en su época fue innovación tecnológica comparable a la Torre Eiffel. El edificio tiene 3 niveles con balcones de herrería elaborada, ventanales que en su momento tenían vidrio biselado europeo y una fachada que mezcla neoclásico con Art Nouveau de una manera que los arquitectos contemporáneos estudian en libros pero no pueden ver en persona porque el edificio está cerrado, deteriorado y en proceso de colapso parcial. La planta baja conserva columnas de hierro fundido con capiteles decorados que sostienen un techo de vigas metálicas remachadas con la misma técnica que se usó para construir puentes ferroviarios de la época. Es ingeniería industrial convertida en arquitectura doméstica con un nivel de detalle que revela que quien la mandó construir tenía tanto dinero como voluntad de exhibirlo. El abandono de esta propiedad tiene raíces en la misma historia que abandonó a Orizaba como ciudad. Cuando la industria textil y cervecera que hizo rica a la ciudad se fue moviendo a otros estados, las familias que habían construido estas mansiones se fueron con ella. Las propiedades se heredaron, se dividieron, se pelearon en tribunales y terminaron en ese estado de indeterminación jurídica, que en México es más permanente que el concreto. La humedad de Orizaba
y que supera el 80% promedio anual, es el verdugo más eficiente de estas estructuras. El hierro se oxida, la madera se pudre, el yeso se desmorona y las paredes lloran manchas verdes de humedad que parecen la piel enferma de un edificio que pide a gritos atención que nadie le da. Los vecinos de la zona han visto caer pedazos de balcón a la banqueta y su reacción ya no es alarma sino resignación. Se cayó otro pedazo, dicen, y siguen caminando como quien esquiva un charco. Número 9. La Casa Montero, Mineral de Pozos, Guanajuato. El fantasma elegante del pueblo fantasma. Mineral de Pozos es pueblo que apareció en otro guión de este canal hablando de casas baratas y hay razón para que aparezca de nuevo. El pueblo entero es colección de mansiones mineras abandonadas y la Casa Montero es la más impresionante de todas. Fue construida por una de las familias que controlaban las minas de oro y plata de Pozos durante el Porfiriato. La casa tiene 2 niveles con fachada de cantera labrada, portal con arcos de medio punto, patio interior con fuente y una escalinata principal que sube al segundo piso con balaustres de piedra tallada que los canteros de la época esculpieron a mano con una precisión que las máquinas modernas replicarían pero no mejorarían. El interior conserva restos de lo que fue. Pisos de pasta hidráulica con diseños geométricos que en su momento fueron importados de Francia. Techos de viga de madera con decoración pintada que el tiempo ha ido borrando como si le pasara un borrador lento pero constante. Sin marcos de puertas y ventanas con molduras de cantera que en Guanajuato capital o en San Miguel de Allende costarían fortunas, pero que aquí están expuestas al viento, a la lluvia y a las palomas que anidan en lo que fue la recámara principal como si fueran los nuevos dueños y la escritura estuviera a su nombre. La familia Montero se fue de Pozos cuando las minas cerraron, como se fueron todas las familias que dependían de lo que la tierra daba. Se fueron a León, a Querétaro, a la Ciudad de México, a donde hubiera economía que no dependiera de que un agujero en el suelo siguiera produciendo metal brillante. La casa se quedó sola, como se quedó solo el pueblo, y durante décadas fue ruina que solo visitaban el viento, las lagartijas y los arrieros que cruzaban Pozos sin detenerse. Hoy el pueblo está en proceso lento de revitalización y algunas propiedades han sido restauradas por artistas y extranjeros que vieron en las ruinas lo que los locales habían dejado de ver: belleza. Pero la Casa Montero sigue sin dueño claro, sin proyecto de restauración y sin más futuro que el que la gravedad y la erosión le dicten. Número 8. La mansión del ferrocarrilero, Aguascalientes. El palacete que el tren dejó atrás. Aguascalientes fue ciudad ferrocarrilera. Los talleres del ferrocarril central fueron el motor económico de la ciudad durante casi un siglo, y las familias que dirigían la operación ferroviaria construyeron mansiones que reflejaban el estatus que el ferrocarril les daba, en una sociedad donde mover trenes era mover poder. Hay una propiedad en la zona cercana a los antiguos talleres que fue residencia de un alto directivo ferrocarrilero y que hoy es ejemplo doloroso de lo que pasa cuando una industria muere y se lleva consigo la razón de existir de todo lo que construyó a su alrededor. La mansión tiene fachada de cantera rosa con elementos Art Deco que la datan en los años 30, cuando el ferrocarril mexicano vivía su última época de gloria antes de que las carreteras le fueran robando pasajeros, carga y relevancia. El interior tiene distribución que revela la vida social de la época. Salón de recepción con chimenea de mármol. Comedor formal separado del comedor diario. Biblioteca con estantes empotrados en la pared. Habitaciones de servicio en la planta baja con acceso independiente para que la servidumbre entrara y saliera sin cruzarse con la familia. Es arquitectura de clase social construida en piedra, donde cada puerta y cada pasillo tiene función jerárquica además de funcional. Cuando el ferrocarril se privatizó y después se desmanteló, la comunidad ferrocarrilera de Aguascalientes perdió no solo empleos, sino identidad. Las familias que habían sido aristocracia del riel se dispersaron buscando trabajo en otros sectores, y las mansiones que habían sido símbolo de su estatus se convirtieron en recuerdo de algo que ya no existía. Mantener una mansión de 400 metros cuadrados cuando tu fuente de ingresos desapareció no es nostalgia, sino insolvencia. Y la insolvencia no paga ni el predial ni las goteras. La propiedad cambió de manos varias veces en décadas posteriores, cada dueño con menos recursos que el anterior, cada uno haciendo modificaciones más precarias hasta que el último simplemente cerró la puerta y se fue dejando una casa que por fuera conserva la dignidad de su fachada Art Deco,
pero que por dentro es catálogo de deterioro progresivo, donde cada habitación cuenta un capítulo diferente de la misma historia de abandono. Número 7. La Casa de las Lágrimas, Mazatlán, Sinaloa. La mansión portuaria que llora salitre. Mazatlán tiene un centro histórico con arquitectura portuaria del siglo XIX que en las últimas décadas ha vivido un proceso de restauración, impulsado por turismo y por extranjeros que compraron casonas deterioradas y las devolvieron a la vida. Pero ese proceso no alcanzó a todas las propiedades y hay algunas que siguen en estado de abandono tan avanzado que los vecinos ya les pusieron nombre basado en su condición. La Casa de las Lágrimas es llamada así porque las manchas de salitre que bajan por la fachada desde los balcones del segundo piso parecen lágrimas blancas escurriendo por la cara de un edificio que llora su propia destrucción. Es imagen involuntariamente poética que esconde una realidad constructiva brutal. El salitre del aire marino está corroyendo la estructura de cantera desde dentro, disolviendo el mortero que une las piedras y debilitando la fachada al punto de que los vecinos cruzan por la otra banqueta por precaución. La casa fue construida en la década de 1880 por una familia de comerciantes portuarios que importaban telas, herramientas y maquinaria desde Europa a través del puerto de Mazatlán. Y la ubicación frente a la plazuela Machado indica que era familia de posición importante, porque esa plaza era el centro social de la élite mazatleca. Los bailes, las tertulias y los negocios se cerraban en las salas de las casas que rodeaban la Machado y esta era una de ellas. La planta baja conserva un portón de madera de mezquite con clavos de forja que pesa lo suficiente como para necesitar 2 personas para moverlo y que ha resistido 140 años de salitre, sol y ciclones del Pacífico sin ceder. Detrás del portón hay un zaguán con piso de pasta hidráulica que lleva a un patio interior donde una palmera de 15 metros de altura creció sin que nadie la plantara. Es alimentándose del agua de lluvia que se filtra por el techo destruido y creando su propio ecosistema tropical, dentro de una casa que por fuera parece muerta, pero por dentro tiene más vida silvestre que muchos parques. Suscríbete porque las mansiones que vienen son más grandes, más lujosas y más inexplicablemente abandonadas. Número 6. La Hacienda de Chautla, Puebla. El castillo francés que México dejó en medio de un lago. La Hacienda de Chautla es caso particular porque no está completamente abandonada. Hay un parque público alrededor y visitantes que pasean por los jardines. Pero la casa principal, el edificio que fue residencia de la familia propietaria, lleva décadas cerrado y deteriorándose mientras los turistas toman fotos de su fachada sin poder entrar a ver lo que el tiempo está haciendo con lo que hay dentro. Y lo que hay dentro, según quienes han logrado entrar, es un castillo francés en miniatura. La familia que la construyó a finales del siglo XIX tenía fascinación por Francia, que era común entre la élite porfiriana, y mandó traer materiales, diseños y artesanos europeos para construir una residencia que pareciera sacada de la campiña francesa. Torres con techos cónicos, ventanas con vitrales, salones con pisos de parquet de maderas importadas, chimeneas de mármol con relieves esculpidos y una escalera principal con barandal de hierro forjado que los herreros locales fabricaron siguiendo planos traídos de París. La propiedad está junto a un lago artificial que refleja la fachada del edificio, creando la imagen de un chateau francés duplicado en el agua. Cuando la neblina matutina cubre el lago y solo ves la silueta de las torres emergiendo del blanco, la ilusión europea es tan convincente que necesitas escuchar los cohetes de la fiesta del pueblo vecino para recordar que estás en Puebla y no en el Valle del Loira. El problema de Chautla es jurisdiccional. La propiedad ha pasado por diferentes administraciones, gobiernos municipales, estatales, ejidales, y cada cambio de administración trae un proyecto nuevo que reemplaza al anterior antes de que el anterior se concrete. El resultado es una hacienda que lleva décadas siendo restaurada en papel y deteriorándose en la realidad, mientras los proyectos arquitectónicos se acumulan en cajones de escritorio como capas geológicas de buenas intenciones que nunca llegan al cemento. Número 5. La Quinta Gameros, Chihuahua. Ítala, la mansión Art Nouveau que sobrevivió a todo menos al olvido parcial. La Quinta Gameros es trampa en esta lista porque no está abandonada en el sentido estricto. Es museo del INAH y puedes visitarla.
pero la incluyo porque la historia de su abandono intermitente durante el siglo XX es la historia más mexicana de todas las mansiones mexicanas y porque hay secciones del edificio que siguen sin restaurar después de más de un siglo. La mandó construir Manuel Gameros, hacendado y minero chihuahuense, en 1907 como regalo de bodas para su esposa. Contrató al arquitecto colombiano Julio Corredor Latorre y le dio una instrucción que resume la mentalidad de la élite porfiriana en una frase: quiero la casa más lujosa del norte de México. Corredor Latorre entregó una mansión Art Nouveau con fachada de cantera rosa labrada con motivos florales. Llevó interiores con pisos de parquet importado, plafones de yeso decorado con pan de oro, vitrales emplumados que filtran la luz del desierto chihuahuense en colores que convierten cada habitación en caleidoscopio y muebles diseñados específicamente para cada espacio con la misma estética Art Nouveau que hace que cada silla, cada mesa y cada lámpara parezca planta orgánica brotando del piso. Gameros nunca vivió en la casa. La revolución estalló antes de que pudiera mudarse, y la mansión se convirtió sucesivamente en cuartel villista, en cuartel carrancista, en escuela, en sede del gobierno estatal, en residencia del gobernador y finalmente en museo. Cada ocupante le hizo modificaciones según sus necesidades y cada modificación borró algo del diseño original. Los soldados villistas usaron los salones como caballeriza. Los burócratas dividieron espacios con muros falsos. Los gobernadores modernizaron instalaciones sin respetar la integridad arquitectónica. Lo que ves hoy en la Quinta Gameros es restauración parcial que recuperó parte del esplendor original, pero que deja secciones del edificio en estado que revela las capas de uso y abuso que la casa sufrió durante un siglo. Es mansión que fue abandonada no una, sino varias veces por diferentes dueños, cada uno dejándola peor que como la encontró, hasta que finalmente alguien decidió que merecía ser salvada. Pero salvarla completamente requiere presupuesto que el INAH no tiene y que ningún gobierno estatal ha priorizado sobre necesidades más urgentes como hospitales, carreteras y promesas de campaña que cuestan más que restaurar mansiones. Número 4. La Casa Rulfo, Sayula, Jalisco. En la casona donde nació la literatura mexicana moderna. En Sayula, pueblo del sur de Jalisco donde nació Juan Rulfo, hay una casona que según la tradición local fue propiedad de la familia del escritor y donde supuestamente pasó parte de su infancia antes de que los eventos violentos de la Guerra Cristera desgarraran su vida familiar y le dieran el material emocional para escribir Pedro Páramo y El Llano en Llamas, dos libros que cambiaron la literatura latinoamericana para siempre. La casona es construcción del siglo XIX con muros de adobe de metro de espesor, techos de viga y teja, patio interior con corredor perimetral y una austeridad arquitectónica que refleja la vida hacendada del sur de Jalisco, donde la riqueza era de tierra y ganado, no de ornamento urbano. No es mansión ostentosa como las del porfiriato capitalino. Es casona de hacendado provinciano, donde el lujo era el espacio, la solidez de los muros y la certeza de que la casa duraría más que la familia que la construyó. Esa certeza se cumplió de la peor manera posible. La familia Rulfo fue destruida por la violencia cristera. El padre de Juan fue asesinado cuando el escritor tenía 6 años. La madre murió poco después. Los hijos fueron repartidos entre parientes y orfanatos. La casa se quedó sin familia que la habitara y sin historia feliz que contar dentro de sus muros. Hoy la casona está en estado de deterioro avanzado. Los muros de adobe muestran grietas profundas que la lluvia agranda cada temporada. El techo tiene secciones colapsadas donde puedes ver el cielo desde el interior. El patio está invadido por vegetación que creció sin plan ni control. Sí, y la puerta principal tiene un candado que nadie sabe quién puso, ni quién tiene la llave porque la cadena de propiedad se perdió en el mismo caos que se perdió la infancia del escritor. La paradoja es que Pedro Páramo, la novela que Rulfo escribió sobre un pueblo donde los vivos y los muertos conviven sin distinguirse, tiene su equivalente real en esta casona donde la presencia del escritor se siente en cada muro, pero donde su ausencia es lo único verificable. Es casa fantasma de un escritor que escribió la mejor novela de fantasmas de la lengua española, y esa coincidencia no es poética, es dolorosa. Número 3. La mansión de los condes de Rul, Guanajuato, el palacio minero donde la plata se convirtió en polvo.
En el centro de Guanajuato, a pasos de la famosa Alhóndiga de Granaditas, hay un edificio que en el siglo XVIII fue residencia de una de las familias más ricas de todo el Imperio Español. Los condes de Rull y Valenciana controlaban la mina de la Valenciana, que durante décadas fue la mina de plata más productiva del mundo. El dinero que salía de ese agujero en el cerro era tanto que la familia necesitó construir una casa que estuviera a la altura de su fortuna. La mansión tiene fachada de cantera verde que es característica de Guanajuato, con portada barroca labrada que incluye el escudo de armas de la familia tallado en piedra como declaración pública de nobleza comprada con plata. El interior tiene patio principal con fuente de cantera, escalera monumental con balaustres torneados, salones con techos de viguería pintada y una capilla privada que en su momento tenía retablo dorado y órgano. La caída de los condes de Rull es historia que resume la fragilidad de la riqueza minera. Cuando la veta principal de la Valenciana se agotó y la guerra de independencia interrumpió la producción, la familia perdió su fuente de ingresos y la mansión empezó un declive que lleva más de 200 años. El edificio fue fraccionado, vendido por partes, ocupado por diferentes familias, subdividido en comercios y vecindades, y cada intervención fue tapando, modificando o destruyendo elementos originales hasta crear un palimpsesto arquitectónico, donde cada capa cuenta un capítulo diferente de la decadencia. Hoy partes de la mansión funcionan como locales comerciales en planta baja, mientras los pisos superiores están abandonados con acceso restringido. Las secciones abandonadas conservan restos de pintura mural, fragmentos de molduras de yeso o escaleras que suben a habitaciones donde el techo ya no existe, y ventanas que dan a un Guanajuato que cambió tanto desde que esas ventanas fueron instaladas que los condes de Rull no reconocerían la ciudad que su plata ayudó a construir. Número 2. La Hacienda de San Gabriel de Barrera, periferia de Guanajuato. Los jardines que se niegan a morir. A las afueras de Guanajuato hay una hacienda que fue centro de beneficio de mineral de plata y que conserva una de las casas patronales más espectaculares del Bajío mexicano. A diferencia de la mansión de los condes de Rull, que fue fraccionada y ocupada, la casa patronal de San Gabriel fue abandonada de manera más limpia, cerrada y dejada con parte de su mobiliario y decoración intactos como si la familia hubiera salido un domingo y no hubiera regresado nunca. La casa tiene salones amueblados con piezas de los siglos XVIII y XIX, pinturas religiosas colgadas en las paredes con los marcos originales, comedores con vajilla de talavera dispuesta sobre mesas de madera que llevan siglos sin que nadie se siente a comer, y recámaras con camas de latón donde las colchas bordadas se han ido deshaciendo con el tiempo, dejando los bordados como telarañas de hilo que cuentan historias de manos que ya no existen. Los jardines son lo más extraordinario de San Gabriel de Barrera. Hay 17 jardines temáticos diseñados en diferentes estilos, algunos mantenidos por el gobierno como espacio público y otros abandonados a su suerte. Los jardines abandonados son los más fascinantes porque muestran lo que pasa cuando un diseño paisajístico hecho por el ser humano es devuelto a la naturaleza sin transición. Y a los setos que fueron recortados en formas geométricas, ahora son masas vegetales amorfas que conservan la insinuación de la forma original como fantasma de la poda que recibieron hace décadas. Las fuentes secas tienen plantas creciendo dentro como si la naturaleza hubiera decidido que donde hubo agua, ahora habrá vida vegetal. Los caminos de piedra están cubiertos de musgo y hojarasca, creando un efecto visual que los paisajistas contemporáneos llamarían jardín salvaje y cobrarían fortunas por diseñar, pero que aquí ocurrió gratis por puro abandono. Suscríbete si quieres seguir conociendo lo que México esconde detrás de sus puertas cerradas, porque el número 1 vale cada segundo de espera. La hacienda fue parcialmente convertida en museo y los salones principales pueden visitarse. Pero las secciones más alejadas de la casa principal siguen cerradas y deteriorándose. Los encargados del museo hacen lo que pueden con presupuesto que no alcanza para mantener ni la tercera parte de lo que la propiedad necesita. Es lucha desigual entre la voluntad de preservar y la realidad de no tener con qué, y la realidad va ganando centímetro a centímetro cada temporada de lluvias. Y número 1, la ex hacienda de Santa María Regla, Hidalgo, la mansión del Barón de la Plata al borde de los Prismas. Llegamos al número 1 y es una propiedad que combina todo lo que esta lista representa.
riqueza extrema, abandono inexplicable, belleza natural espectacular y la incapacidad mexicana de decidir qué hacer con su patrimonio antes de que el patrimonio decida por sí mismo derrumbarse. Vintal, la ex hacienda de Santa María Regla, está en la Barranca de Regla, en Huasca de Ocampo, Hidalgo, junto a los prismas basálticos, que son las formaciones geológicas más espectaculares del centro de México. La hacienda fue propiedad del conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, quien en el siglo XVIII fue probablemente el hombre más rico de todo el continente americano. Su fortuna venía de las minas de plata de Real del Monte y Pachuca, y era tan descomunal que prestó dinero al rey de España para financiar guerras europeas. Cuando un minero novohispano le presta dinero al rey, estamos hablando de un nivel de riqueza que hoy requeriría comparaciones con las fortunas tecnológicas de Silicon Valley para dimensionarse. La hacienda fue centro de beneficio, donde se procesaba el mineral de plata usando el sistema de patio inventado en México en el siglo XVI. Los edificios incluyen la casa patronal con salones monumentales, la capilla privada con retablo barroco dorado, los patios de beneficio donde se molía el mineral, las presas que almacenaban agua para el proceso y un acueducto que traía agua desde kilómetros de distancia, todo construido con la misma cantera de la barranca donde los prismas basálticos forman paredes verticales de columnas hexagonales que Humboldt dibujó cuando visitó el lugar en 1803. La combinación de arquitectura colonial monumental con paisaje geológico único crea un escenario que no tiene equivalente en México ni en muchos otros países. Imagínate una mansión del siglo XVIII con arcos de cantera y patios empedrados construida al borde de un cañón, cuyas paredes son columnas de basalto geométricamente perfectas, con cascadas cayendo entre las columnas desde 40 metros de altura. Es imagen que parece generada por inteligencia artificial, pero que existe desde hace 250 años, esperando que alguien la cuide como merece. Parte de la hacienda fue convertida en hotel rústico que funciona con lo mínimo y que permite dormir dentro de un edificio del siglo XVIII, escuchando el sonido de las cascadas de la barranca. Pero las secciones históricas más importantes, la capilla, los salones principales, los patios de beneficio, están en estados de conservación que van desde lo precario hasta lo crítico. Los techos filtran agua, los muros tienen grietas que se agrandan cada temporada de lluvias. Los frescos de la capilla se borran año con año bajo capas de humedad que nadie combate porque combatirla requiere inversión que nadie autoriza. La hacienda de Santa María Regla es el número 1 de esta lista porque es la síntesis perfecta de todo lo que México hace mal con su patrimonio construido. Es propiedad de valor histórico, arquitectónico y paisajístico incalculable que está al borde del colapso parcial, no por catástrofe natural, ni por guerra, ni por vandalismo, sino por la forma más mundana y más devastadora de destrucción que existe. La indiferencia burocrática. Nadie la destruyó. Simplemente nadie la cuidó. Y la diferencia entre destruir y no cuidar es la misma que entre matar y dejar morir. El resultado es idéntico, pero la responsabilidad se diluye lo suficiente como para que nadie pierda el sueño. Y con eso cerramos esta lista de 12 mansiones de México que fueron las más lujosas de su época y que hoy son monumentos al abandono. 12 propiedades donde la riqueza construyó muros que la historia no supo mantener y que el tiempo está derribando con la paciencia infinita que solo tiene quien sabe que siempre gana. Lo que más me impresiona de estas mansiones no es su lujo original, sino su resistencia actual. Llevan décadas, en algunos casos siglos, sin que nadie las cuide y siguen ahí. Maltrechas, deterioradas, invadidas por la vegetación y por el olvido, pero de pie. Como si los canteros que tallaron esa cantera y los albañiles que levantaron esos muros hubieran construido pensando en la eternidad mientras sus patrones construían pensando en impresionar al vecino. La vanidad se fue con los dueños. La calidad se quedó en las piedras. Y las piedras siguen esperando a que alguien venga a hacer algo con ellas antes de que la espera se acabe. Si este video te hizo querer visitar alguna de estas mansiones antes de que desaparezcan, suscríbete. Cada suscripción nos ayuda a seguir documentando lo que México tiene y no sabe que tiene, y a contar las historias de los edificios que nadie escucha, porque los edificios no hablan, pero sí se caen,
y cuando se caen ya es tarde para escucharlos. Compártelo con alguien que aprecie la arquitectura, la historia o simplemente las historias bien contadas de un país que tiene más patrimonio abandonado del que puede contar y menos presupuesto de restauración del que necesita. Nos vemos en el próximo video.